¿Sabías que existe un momento específico cada día cuando las puertas del cielo se abren completamente y las oraciones ascienden directamente al trono divino sin obstáculos ni demoras? ¿Que hay periodos sagrados durante los cuales una sola palabra pronunciada con la intención correcta puede mover montañas literales y transformar realidades que parecían inmutables? Durante más de 3 milenios, los sabios de Israel han guardado celosamente el conocimiento sobre estos tiempos de gracia divina. Momentos cósmicos cuando la distancia entre lo humano y lo divino se reduce a cero, cuando lo imposible se vuelve inevitable y cuando los milagros dejan de ser excepciones para convertirse en la norma. Pero hoy, por primera vez en la historia, estos secretos milenarios van a ser revelados completamente, no como curiosidades académicas o abstracciones teológicas, sino como tecnologías espirituales, prácticas que puedes implementar inmediatamente para transformar cualquier área de tu vida que esté experimentando bloqueos, limitaciones o sufrimiento aparentemente interminable. La mayoría de las personas han sido programadas con una de las creencias más destructivas que jamás se haya perpetuado contra la humanidad. La idea de que las oraciones son como cartas enviadas a un Dios distante que quizás las lea, quizás las considere y quizás, si estamos suficientemente desesperados o si hemos sufrido lo suficiente, nos conceda nuestras peticiones como actos de misericordia excepcional. Esta comprensión infantil de la oración ha mantenido a millones de seres humanos atrapados en ciclos interminables de súplica impotente, resignación espiritual y desesperanza disfrazada de fe. Pero déjame revelarte una verdad que va a revolucionar tu comprensión de cómo funciona realmente la comunicación entre lo humano y lo divino. Según las enseñanzas más profundas de la Kabbalah, la oración no es una petición que enviamos hacia arriba esperando una respuesta que venga de abajo. La oración es una tecnología de alineación que activa dentro de nosotros mismos los poderes creativos que ya poseemos como expresiones individuales de la conciencia infinita. En el texto del Zohar, el documento fundamental de la sabiduría cabalística, se encuentra una enseñanza extraordinaria que cambia completamente nuestra comprensión de lo que sucede cuando oramos conscientemente. Cuando un ser humano eleva su corazón en oración verdadera, no está pidiendo que Dios cambie las circunstancias externas, está activando las fuerzas divinas que residen dormidas dentro de su propia alma para que se despierten y manifiesten en el mundo material la perfección que ya existe en el mundo espiritual. Esta enseñanza revela que cada uno de nosotros lleva dentro de sí el poder completo de crear, transformar y manifestar cualquier realidad que esté alineada con nuestro propósito superior. Pero este poder permanece inactivo hasta que aprendemos a activarlo a través de prácticas específicas realizadas en momentos específicos cuando las condiciones cósmicas son óptimas para la manifestación. Para comprender la profundidad de esta enseñanza, permíteme contarte la historia extraordinaria de Esperanza Morales, una mujer de 52 años que vivía en las afueras de Quito, cuidando sola a su madre de 80 años que sufría de demencia avanzada mientras luchaba contra un cáncer de mama que había sido diagnosticado en etapa 3 y que los médicos habían declarado agresivo e inoperable según los protocolos médicos convencionales. Esperanza había agotado todos sus recursos financieros en tratamientos que no habían producido mejorías significativas. Había vendido su pequeña tienda de abarrotes, había empeñado todas sus joyas familiares y había incluso pedido prestado dinero a tasas de interés usurarias para pagar medicamentos y terapias que prometían resultados, pero que solo habían debilitado más su cuerpo sin detener la progresión de la enfermedad. Pero lo que más devastaba la Esperanza no era el dolor físico ni la presión financiera, sino la sensación de abandono espiritual que experimentaba. Había sido una mujer de fe toda su vida, había orado diariamente durante décadas,
había cumplido con todos los rituales religiosos de su tradición católica y había vivido según principios de bondad y servicio a otros. Sin embargo, se sentía como si Dios hubiera cerrado sus oídos a sus súplicas desesperadas. Cada noche, Esperanza se arrodillaba junto a su cama y rezaba el rosario completo, pidiendo con lágrimas en los ojos que Dios sanara su cuerpo, que le diera fuerzas para cuidar a su madre y que le mostrara alguna señal de que no estaba completamente sola en su sufrimiento. Pero las mañanas llegaban sin cambios visibles, los días se sucedían con dolor creciente y las semanas transcurrían con noticias médicas cada vez más desalentadoras. Esperanza había comenzado a preguntarse si realmente existía un Dios que se preocupara por el sufrimiento humano individual, si sus oraciones tenían algún poder real, o si simplemente estaba hablando con el vacío mientras se aferraba desesperadamente a ilusiones consoladoras que la ayudaran a soportar una realidad insoportable. El punto de inflexión en la vida de Esperanza llegó cuando una amiga la invitó a asistir a una conferencia sobre sanación espiritual y oración efectiva, dirigida por el rabino Aaron Goldstein, un maestro cabalístico que había dedicado 40 años a estudiar los textos más esotéricos del judaísmo sobre los mecanismos ocultos de la manifestación divina. Durante su presentación, el rabino Goldstein compartió una enseñanza del Tratado Berajot del Talmud que transformaría completamente la comprensión que Esperanza tenía sobre la naturaleza de la oración y sobre los motivos por los cuales sus súplicas anteriores no habían producido los resultados que desesperadamente necesitaba. En el Talmud se encuentra registrado, explicó el rabino Goldstein, que el profeta Daniel tenía el conocimiento de los itim, que significa tiempos designados o momentos sagrados, cuando las oraciones ascienden directamente al cielo sin obstáculos y cuando las respuestas divinas se manifiestan instantáneamente en el mundo material. Este conocimiento no era información secreta reservada solo para profetas. Era una ciencia espiritual exacta que cualquier persona podía aprender y aplicar. El rabino continuó explicando que existen múltiples tipos de tiempos sagrados que operan en ciclos diferentes. Tiempos diarios, semanales, mensuales, anuales y cósmicos que se superponen y se amplifican mutuamente cuando coinciden. Cuando oramos durante estos periodos, explicó, no estamos simplemente pidiendo favores a un Dios externo, estamos sincronizándonos con ritmos universales que naturalmente apoyan la manifestación de nuestras intenciones más elevadas. Esperanza se sintió profundamente identificada con esta enseñanza porque se dio cuenta de que había estado orando con intensidad emocional y devoción sincera, pero sin conocimiento sobre los ciclos cósmicos que podían amplificar exponencialmente el poder de sus oraciones. Después de la conferencia, Esperanza se acercó al rabino Goldstein y le compartió su situación. El rabino la invitó a participar en un programa intensivo de 7 semanas donde aprendería a aplicar sistemáticamente todos los principios de oración efectiva que estaban codificados en los textos más avanzados de la tradición cabalística. La primera lección que Esperanza recibió transformó completamente su comprensión de lo que significa orar en el tiempo correcto. El rabino Goldstein le enseñó sobre el concepto de shacharet, que se refiere no solo a las oraciones matutinas del judaísmo tradicional, sino a un estado de conciencia específico que debe cultivarse durante las primeras horas del día cuando la energía cósmica está en su nivel más receptivo. Shacharit, explicó el rabino, viene de la palabra hebrea shachar, que significa buscar o procurar con diligencia. No se refiere simplemente a recitar palabras en la mañana, se refiere a un proceso de búsqueda interior donde conectamos conscientemente con la fuente de toda sanación, toda abundancia y toda sabiduría que reside en nuestro interior. Esperanza aprendió que el período más poderoso para la oración de sanación comenzaba exactamente al amanecer
y se extendía durante los primeros 72 minutos después de que el sol apareciera en el horizonte. Durante este tiempo, enseñaba la Kabbalah, las fuerzas de renovación y regeneración que operan en todo el universo están en su punto máximo de actividad y son más accesibles para aquellos que saben cómo alinearse con ellas. Pero el rabino Goldstein le enseñó a Esperanza que simplemente orar durante el tiempo correcto no era suficiente. También tenía que orar de la manera correcta, con la conciencia correcta y con la intención correcta para activar completamente el potencial sanador de estos períodos sagrados. La segunda lección que transformó la experiencia de oración de Esperanza fue sobre el concepto de Kavana, que se refiere a la intención dirigida que debe preceder, acompañar y seguir a toda oración efectiva. Kavana, explicó el rabino, no es simplemente desear algo intensamente. Es un estado de claridad mental donde sabemos exactamente qué estamos pidiendo, por qué lo estamos pidiendo y cómo nuestra petición contribuirá al bien superior de toda la creación. Esperanza se dio cuenta de que sus oraciones anteriores habían estado dominadas por desesperación y miedo, emociones que, aunque comprensibles, creaban interferencia energética que bloqueaba la manifestación. Aprendió a transformar sus oraciones de súplicas desesperadas en declaraciones de confianza absoluta, en la bondad fundamental del universo. En lugar de orar, Dios, por favor, sáname, porque me siento desesperada y tengo miedo de morir, Esperanza aprendió a orar. Gracias, Creador, porque las fuerzas de sanación perfecta que creaste cuando formaste mi cuerpo están ahora activándose completamente para restaurar cada célula a su estado original de salud radiante. Esta transformación en la calidad de sus oraciones produjo cambios inmediatos en su estado emocional y mental. Esperanza comenzó a experimentar periodos de paz profunda y confianza inquebrantable que había perdido completamente durante los meses de lucha contra la enfermedad. La tercera lección que revolucionó la práctica espiritual de Esperanza fue sobre el poder de combinar la oración personal con lo que el rabino Goldstein llamaba oración cósmica. Esta práctica se basaba en una enseñanza del Zohar que establece que cuando oramos, no solo por nosotros mismos, sino por la sanación de toda la humanidad y de toda la creación, nuestras oraciones individuales se amplifican por las oraciones de millones de seres que están enfrentando desafíos similares. Esperanza aprendió a comenzar cada sesión de oración con una invocación que incluía no solo su propia sanación, sino la sanación de todas las mujeres que estaban luchando contra el cáncer, de todos los cuidadores que estaban dedicando sus vidas a atender a familiares enfermos y de todos los seres humanos que estaban experimentando sufrimiento físico en cualquier forma. Esta expansión de su conciencia, más allá de sus problemas personales, la conectó con una fuente de fortaleza y esperanza que parecía inagotable. Esperanza comenzó a sentir que no estaba sola en su lucha, sino que era parte de una comunidad invisible de guerreros espirituales que se apoyaban mutuamente a través de dimensiones que trascendían el espacio y el tiempo físicos. La cuarta enseñanza que transformó la vida de Esperanza fue sobre la importancia de alinear sus oraciones no solo con tiempos cósmicos favorables, sino también con números sagrados que amplifican el poder de manifestación. El rabino Goldstein le enseñó que en la tradición cabalística ciertos números llevan frecuencias vibracionales específicas que resonan con diferentes aspectos de la creación divina. El número que se consideraba más poderoso para la sanación era el 72, que correspondía a los 72 nombres sagrados de Dios que estaban codificados en los textos del Éxodo. Esperanza aprendió a estructurar sus sesiones de oración en ciclos de 72 respiraciones conscientes, 72 repeticiones de afirmaciones específicas y 72 minutos de meditación profunda cuando las circunstancias lo permitían. Pero lo más importante que Esperanza aprendió fue que estos números no eran fórmulas mágicas que funcionaban automáticamente.
Eran herramientas de concentración que ayudaban a mantener su mente enfocada durante periodos prolongados de práctica espiritual intensa. Durante las primeras 2 semanas de implementar estas prácticas, Esperanza experimentó cambios sutiles pero significativos en su bienestar general. Su nivel de energía comenzó a estabilizarse, su calidad de sueño mejoró notablemente y desarrolló un apetito saludable que había perdido durante meses de tratamientos médicos agresivos. Pero los cambios más profundos que Esperanza experimentó no fueron físicos, sino espirituales y emocionales. Desarrolló una confianza inquebrantable en que, sin importar cuál fuera el resultado final de su enfermedad, estaba siendo sostenida y guiada por fuerzas benevolentes que la amaban incondicionalmente y que estaban trabajando constantemente para su bien superior. Esta confianza la liberó de la ansiedad paralizante que había dominado su vida durante meses y le permitió redirigir toda esa energía mental y emocional hacia prácticas que fortalecían su sistema inmunológico y aceleraban sus procesos naturales de sanación. Al cabo de 6 semanas de práctica consistente, algo extraordinario sucedió que cambió no solo la vida de Esperanza, sino también la perspectiva de todos los médicos que habían estado siguiendo su caso. Durante un examen de rutina, los oncólogos descubrieron que los tumores que habían estado creciendo agresivamente durante meses no solo habían dejado de expandirse, sino que habían comenzado a reducirse de manera significativa. Los médicos no podían explicar esta regresión utilizando protocolos médicos convencionales, ya que Esperanza había suspendido todos los tratamientos químicos y de radiación varias semanas antes para enfocarse completamente en las prácticas espirituales que había aprendido. Pero para Esperanza, estos resultados no eran sorprendentes. Había desarrollado una comprensión profunda de que la sanación verdadera no viene de tratamientos externos que combaten la enfermedad, sino de la activación de los poderes curativos innatos que residen en cada célula de nuestro cuerpo y que pueden ser despertados a través de prácticas espirituales realizadas con conocimiento, consistencia y fe absoluta. Al cabo de 6 meses, todos los signos de cáncer habían desaparecido completamente del cuerpo de Esperanza. Pero más importante aún, había desarrollado un sistema de vida espiritual que la mantenía en conexión constante con fuerzas regenerativas que protegían y fortalecían su salud en todos los niveles. La historia de Esperanza nos enseña el primer secreto fundamental de la oración efectiva: el timing lo es todo. Cuando aprendemos a sincronizar nuestras prácticas espirituales con los ritmos cósmicos que rigen la manifestación, accedemos a corrientes de poder que multiplican exponencialmente la efectividad de nuestras intenciones. Pero existen niveles aún más profundos de este conocimiento que van más allá de la sanación física individual. Permíteme compartir contigo la historia de Roberto Silva, un empresario de Medellín que había perdido todo su patrimonio en una serie de inversiones fallidas y que estaba a punto de declararse en bancarrota cuando descubrió los secretos de la oración de abundancia que transformarían no solo su situación financiera, sino su comprensión completa del propósito del dinero en el plan divino. Roberto había construido durante 15 años una empresa de construcción que empleaba a más de 200 personas y que había participado en proyectos de infraestructura importantes en toda Colombia. Era respetado en su industria como un empresario íntegro y visionario que combinaba excelencia técnica con responsabilidad social. Pero una serie de circunstancias imprevistas habían llevado a Roberto al borde de la ruina financiera completa. Una crisis económica regional había cancelado múltiples contratos simultáneamente. Un socio, en quien había confiado durante años, había malversado fondos significativos antes de desaparecer del país, y cambios en regulaciones gubernamentales habían hecho inviables varios proyectos en los que Roberto había invertido la mayoría de su capital. En cuestión de 6 meses, Roberto había pasado de ser un millonario respetado a enfrentar deudas que superaban por mucho
su capacidad de pago. Los bancos estaban ejecutando hipotecas sobre sus propiedades, los proveedores habían suspendido el crédito y los empleados que habían trabajado lealmente para él durante años estaban buscando otros empleos porque no podía garantizar que pudiera pagar sus salarios. Pero lo que más torturaba a Roberto no era la pérdida de su estatus social o de su comodidad personal, era la sensación de haber fallado a las familias que dependían de él para su sustento. Y la pregunta atormentadora de si había cometido errores fundamentales de juicio que habían causado esta crisis o si simplemente era víctima de circunstancias completamente fuera de su control. Roberto había orado intensamente durante toda la crisis, pidiendo a Dios que le diera sabiduría para encontrar soluciones, que abriera puertas para nuevos contratos y que protegiera a su familia del estrés y la inseguridad que estaba experimentando. Pero los meses pasaban sin mejorías significativas, y Roberto había comenzado a preguntarse si Dios realmente se preocupaba por los problemas financieros de individuos específicos o si estos desafíos materiales estaban fuera del ámbito de la intervención divina. La transformación en la vida de Roberto comenzó cuando asistió a una conferencia sobre espiritualidad y emprendimiento consciente, dirigida por la rabina Sarah Goldberg, una maestra que había integrado principios de la Kabbalah con estrategias modernas de desarrollo empresarial para ayudar a emprendedores a crear negocios que fueran tanto prósperos como éticamente elevados. Durante su presentación, la rabina Goldberg compartió una enseñanza del Zohar que desafió completamente las creencias que Roberto tenía sobre la relación entre la espiritualidad y el éxito material. En los textos más avanzados de la Kabbalah, explicó la rabina, se enseña que la abundancia material no es algo que tenemos que pedir a Dios como un favor especial. La abundancia es el estado natural de toda la creación y la escasez es simplemente el resultado de bloqueos energéticos que impiden que esa abundancia natural se manifieste en nuestras vidas. Esta enseñanza impactó profundamente a Roberto porque cambió completamente su enfoque de oración. En lugar de pedir a Dios que resolviera sus problemas financieros, Roberto aprendió a orar para que fueran removidos los bloqueos internos y externos que impedían que la abundancia que ya existía en el nivel espiritual se manifestara en su experiencia material. La rabina Goldberg le enseñó a Roberto sobre el concepto de klipot, que en la Kabbalah se refiere a las cáscaras o cortezas energéticas que ocultan la luz divina y que impiden que la perfección espiritual se exprese en el mundo físico. Cuando enfrentamos crisis financieras, explicó la rabina, no es porque Dios nos haya abandonado o porque merezcamos sufrir. Es porque existen klipot específicas que necesitan ser identificadas y removidas para que la abundancia pueda fluir libremente. Roberto aprendió que estas klipot podían incluir creencias limitantes sobre el dinero que había heredado de su familia, traumas emocionales relacionados con experiencias pasadas de pérdida o traición, patrones de comportamiento que saboteaban inconscientemente su éxito y energías negativas que se habían acumulado en sus espacios de trabajo o en sus relaciones comerciales. La rabina Goldberg le enseñó a Roberto una técnica de oración llamada Tikkun de abundancia, que combinaba meditación profunda, visualización específica y recitación de nombres sagrados para identificar y disolver sistemáticamente cada tipo de bloqueo que pudiera estar interfiriendo con su prosperidad natural. Esta técnica se realizaba durante un periodo específico de la semana llamado Motzei Shabbat, que se refiere a las horas inmediatamente después del final del Shabbat, cuando, según la tradición cabalística, las energías de renovación y manifestación están en su punto más alto de actividad. Durante este tiempo, Roberto aprendió a entrar en un estado de meditación profunda donde podía identificar intuitivamente las fuentes específicas de sus bloqueos financieros. Descubrió que había internalizado durante su infancia
una creencia de que el dinero era inherentemente corrupto y que las personas verdaderamente espirituales no debían aspirar a la riqueza material. Esta creencia había creado una contradicción interna que saboteaba inconscientemente su éxito empresarial cada vez que alcanzaba niveles altos de prosperidad. Su mente subconsciente había interpretado la crisis financiera como una forma de purificación que lo acercaba a Dios al alejarlo de las tentaciones del éxito material. A través de la práctica constante del Tikkun de abundancia, Roberto logró identificar y transformar estas creencias limitantes, reemplazándolas con una comprensión más profunda de que la prosperidad material podía ser un vehículo para expresar valores espirituales elevados cuando se utilizaba conscientemente para crear valor para otros y para apoyar causas que contribuyeran al bienestar de la humanidad. Roberto también aprendió sobre la importancia de los tiempos de Rosh Hodesh, que se refieren a los primeros días de cada mes lunar, cuando las energías de nuevo comienzo y manifestación están particularmente activas. Durante estos periodos, Roberto realizaba ceremonias específicas donde plantaba semillas de intención para proyectos empresariales que estuvieran alineados con su propósito espiritual más elevado. Estas ceremonias no eran rituales supersticiosos, sino prácticas de concentración que le permitían a Roberto clarificar sus visiones empresariales, identificar los recursos y las conexiones que necesitaba para manifestarlas y mantener un enfoque constante en objetivos que fueran tanto financieramente viables como éticamente elevados. Al cabo de 3 meses de implementar estas prácticas, Roberto comenzó a experimentar lo que él describía como sincronías empresariales que lo conectaban con oportunidades, recursos y colaboradores de maneras que parecían orquestadas por una inteligencia superior. Un inversionista internacional que había seguido el trabajo de Roberto durante años se acercó con una propuesta de asociación que no solo resolvía sus problemas de liquidez inmediatos, sino que también expandía significativamente las posibilidades de crecimiento de su empresa. Contratos que habían estado en negociación durante meses se cerraron súbitamente con términos favorables. Y empleados clave que habían dejado la empresa durante la crisis regresaron con habilidades adicionales que habían desarrollado en otras organizaciones, pero lo más extraordinario fue que Roberto desarrolló una intuición empresarial que parecía guiarlo infalliblemente hacia decisiones que producían resultados positivos para todas las partes involucradas. Comenzó a tomar decisiones de inversión, de asociación y de expansión que sus asesores consideraban arriesgadas, pero que consistentemente resultaban en éxitos que superaban todas las proyecciones. Al cabo de 2 años, Roberto no solo había recuperado toda la riqueza que había perdido durante la crisis, sino que había construido una empresa que era significativamente más próspera, más ética y más sostenible que la organización que había perdido. Pero más importante aún, Roberto había desarrollado una comprensión profunda de que el éxito empresarial verdadero no consiste en acumular riqueza personal, sino en crear sistemas económicos que generen valor, oportunidades y bienestar para todas las personas que son tocadas por nuestras actividades comerciales. La historia de Roberto nos enseña el segundo secreto fundamental de la oración efectiva. Cuando alineamos nuestras peticiones con propósitos que trascienden nuestros intereses personales inmediatos, accedemos a corrientes de apoyo cósmico que facilitan la manifestación de nuestras intenciones más elevadas, pero existe un nivel aún más profundo de este conocimiento que se relaciona con la capacidad de la oración para sanar no solo problemas individuales, sino patrones generacionales de sufrimiento que se transmiten de padres a hijos durante siglos. Permíteme compartir contigo la historia extraordinaria de Carmen Rodríguez, una psicóloga de Bogotá que descubrió los secretos de la oración de liberación ancestral que transformaron no solo su propia vida, sino las vidas de todos los miembros de su linaje familiar. Carmen había dedicado 15 años a ayudar a personas
que luchaban contra depresión, ansiedad y traumas emocionales profundos. Era una terapeuta excepcional que había desarrollado técnicas innovadoras que combinaban psicología moderna con sabiduría de diferentes tradiciones espirituales y había ayudado exitosamente a cientos de clientes a superar patrones destructivos y a crear vidas más satisfactorias. Pero Carmen enfrentaba un problema personal que había resistido todos sus intentos de resolverlo utilizando tanto terapias convencionales como prácticas espirituales alternativas. Durante toda su vida adulta había experimentado episodios recurrentes de una depresión profunda que parecía surgir sin causas identificables y que la paralizaba durante semanas o meses enteros. Esta depresión no estaba relacionada con circunstancias externas negativas. Carmen tenía una práctica terapéutica próspera, una familia amorosa, buena salud física y una red sólida de amistades y conexiones profesionales, pero aproximadamente cada 18 meses caía en períodos de desesperanza que la hacían cuestionar el valor de su existencia y el propósito de sus esfuerzos profesionales. Carmen había explorado múltiples explicaciones para estos episodios. Había consultado con endocrinólogos que habían descartado desequilibrios hormonales, había trabajado con psiquiatras que habían probado diferentes medicamentos sin resultados significativos, había participado en terapias de regresión que habían explorado posibles traumas de la infancia sin identificar eventos específicos que explicaran la intensidad de su sufrimiento. Lo que más frustraba a Carmen era que estos episodios depresivos parecían tener una cualidad antigua que no correspondía con ninguna experiencia de su vida personal. Durante las crisis experimentaba una tristeza que se sentía heredada, una desesperanza que parecía llevar el peso de generaciones de sufrimiento acumulado. La transformación en la comprensión de Carmen comenzó cuando asistió a un seminario sobre sanación transgeneracional y liberación de patrones ancestrales, dirigido por el rabino Michael Goldstein, un terapeuta que había integrado técnicas de psicología transpersonal con conocimientos cabalísticos sobre la transmisión de traumas a través de líneas familiares. Durante su presentación, el rabino Goldstein compartió una enseñanza del Zohar que revolucionó completamente la comprensión que Carmen tenía sobre el origen de su depresión recurrente. En la Kabbalah se enseña, explicó el rabino, que cada alma individual está conectada con lo que se llama un Shoresh Neshama o raíz del alma, que incluye no solo nuestra identidad personal, sino también las experiencias, los traumas y los patrones no resueltos de todos los miembros de nuestro linaje familiar que vinieron antes de nosotros. El rabino continuó explicando que cuando estos patrones ancestrales no han sido sanados completamente, continúan manifestándose en las vidas de descendientes hasta que alguien en el linaje desarrolla la conciencia y las herramientas necesarias para transformarlos definitivamente. Esto no significa que estamos condenados a repetir los errores de nuestros antepasados, explicó el rabino. Significa que tenemos la oportunidad sagrada de convertirnos en sanadores ancestrales que liberan no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de todos los miembros de nuestro linaje, tanto pasados como futuros. Carmen se sintió profundamente identificada con esta enseñanza porque explicaba por primera vez la naturaleza antigua de su depresión y le ofrecía un marco de comprensión que iba más allá de explicaciones puramente psicológicas o médicas. El rabino Goldstein le enseñó a Carmen sobre una práctica específica llamada Tikkun Shoresh, que combinaba investigación genealógica, meditación profunda y oraciones específicas para identificar y sanar patrones traumáticos que se habían transmitido a través de múltiples generaciones. La primera etapa de esta práctica
requería que Carmen investigara la historia de su familia tan profundamente como fuera posible, prestando atención particular a patrones de sufrimiento, pérdida o trauma que parecían repetirse en diferentes generaciones. A través de conversaciones con familiares mayores y investigación en archivos históricos, Carmen descubrió que su bisabuela había perdido 3 hijos durante una epidemia que había devastado su región natal en el siglo XIX. Su abuela había experimentado depresión severa después de perder a su esposo durante la violencia en Colombia, y su madre había luchado contra episodios similares de desesperanza después de múltiples abortos espontáneos. Carmen se dio cuenta de que existía un patrón claro de depresión relacionada con pérdidas traumáticas que se había transmitido a través de las mujeres de su linaje durante más de un siglo. La segunda etapa del Tikkun Shores requería que Carmen entrara en estados meditativos profundos donde podía conectarse energéticamente con las experiencias de sus antepasadas y ofrecer sanación espiritual a los traumas que ellas habían experimentado pero que no habían podido procesar, completamente debido a las limitaciones de conocimiento y recursos de sus épocas. Carmen aprendió técnicas específicas de visualización donde podía visitar a sus antepasadas en el plano espiritual, ofrecerles comprensión, compasión y herramientas de sanación que no habían estado disponibles para ellas durante sus vidas físicas. Estas experiencias no eran fantasías imaginarias, sino encuentros genuinos de alma a alma que producían sanación real tanto para Carmen como para los aspectos de sus antepasadas que habían permanecido atrapados en patrones de sufrimiento después de sus muertes físicas. La tercera etapa del proceso requería que Carmen realizara ceremonias específicas durante fechas que tenían significado especial en su historia familiar, aniversarios de muertes, cumpleaños y fechas relacionadas con eventos traumáticos, donde podía ofrecer oraciones de liberación que rompían definitivamente las cadenas energéticas que habían perpetuado estos patrones durante generaciones. Al cabo de 6 meses de implementar consistentemente esta práctica, Carmen experimentó la transformación más profunda de toda su vida adulta. Los episodios de depresión que la habían atormentado durante décadas simplemente desaparecieron completamente. Pero más importante aún, experimentó una sensación de ligereza y libertad emocional que nunca antes había conocido. Carmen se sentía como si hubiera estado cargando el peso de generaciones de tristeza sin saberlo, y ahora había sido liberada para experimentar niveles de alegría y paz que habían estado bloqueados durante toda su vida. Pero lo más extraordinario fue que otros miembros de su familia comenzaron a reportar cambios similares sin saber nada sobre las prácticas que Carmen estaba realizando. Su madre experimentó una remisión completa de la depresión que la había afectado durante años. Sus hermanas desarrollaron niveles de confianza y optimismo que nunca antes habían experimentado. E incluso sus sobrinas jóvenes comenzaron a mostrar una resistencia emocional y una alegría natural que contrastaba dramáticamente con los patrones de melancolía que habían caracterizado a las mujeres de la familia durante generaciones. Carmen había descubierto que la sanación ancestral no es solo un concepto metafísico, sino una tecnología espiritual práctica que puede transformar patrones generacionales reales que afectan la calidad de vida de familias enteras. La historia de Carmen nos enseña el tercer secreto fundamental de la oración efectiva. Cuando oramos no solo por nuestros problemas personales, sino por la sanación de patrones que afectan a nuestros linajes familiares completos, accedemos a dimensiones de poder curativo, que pueden transformar no solo nuestras vidas individuales, sino las vidas de múltiples generaciones. Ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo de comprensión, compartiendo contigo los secretos más avanzados de toda la tradición cabalística sobre lo que sucede cuando aplicamos estas técnicas de oración no solo a problemas individuales o familiares, sino a la transformación de problemas sociales, económicos y planetarios que afectan a toda la humanidad. En los textos más esotéricos del Zohar
se encuentra una enseñanza extraordinaria sobre lo que se llama Tikkun Olam, que literalmente significa reparación del mundo, pero que se refiere a un proceso muy específico donde individuos conscientes utilizan prácticas espirituales avanzadas para sanar patrones de sufrimiento que afectan a la humanidad entera. Para ilustrar este concepto, permíteme contarte la historia de Dr. Gabriel Mendoza, un médico de Lima que había dedicado 20 años a trabajar en comunidades de extrema pobreza, pero que se sentía completamente abrumado por la magnitud del sufrimiento humano que presenciaba diariamente y que había comenzado a preguntarse si los esfuerzos individuales podían realmente crear cambios significativos en patrones de injusticia que parecían perpetuarse siglo tras siglo. Gabriel había establecido múltiples clínicas en barriadas marginales donde proporcionaba atención médica gratuita a familias que no tenían acceso al sistema de salud convencional. Era respetado en su comunidad como un médico excepcional y un humanitario comprometido que había dedicado su vida al servicio de los más vulnerables. Pero después de 2 décadas de trabajo intenso, Gabriel había comenzado a experimentar lo que él describía como fatiga de compasión. Veía cada día las mismas enfermedades prevenibles que afectaban a niños cuyos padres no tenían recursos para alimentación adecuada. Trataba constantemente los mismos problemas de salud, resultaban directamente de condiciones de vivienda insalubres, agua contaminada y exposición a toxinas ambientales. Gabriel había salvado miles de vidas individuales, pero las estructuras que creaban las condiciones para el sufrimiento masivo permanecían intactas. Cada niño que él sanaba era reemplazado por 10 niños más que enfrentaban exactamente los mismos problemas sistémicos. Gabriel había comenzado a preguntarse si existían maneras de abordar las causas profundas del sufrimiento humano que iban más allá de los tratamientos sintomáticos que podía ofrecer como médico individual. Se preguntaba si había fuerzas espirituales que podían ser activadas para transformar los patrones de injusticia que parecían estar codificados en las estructuras mismas de la sociedad humana. La respuesta a estas preguntas llegó cuando Gabriel asistió a un retiro sobre medicina sagrada y sanación planetaria, dirigido por la rabina Rachel Goldstein, una médica que había desarrollado protocolos específicos para aplicar principios cabalísticos a la sanación de problemas que afectan a comunidades enteras y a regiones geográficas completas. Durante el retiro, la rabina Goldstein compartió una enseñanza del Zohar que cambiaría completamente la comprensión que Gabriel tenía sobre el alcance potencial de su trabajo como sanador. En los textos más avanzados de la Kabbalah, explicó la rabina, se enseña que cuando suficientes individuos en una región específica aplican técnicas de oración y meditación con la intención de sanar patrones colectivos de sufrimiento, se crean campos de fuerza espiritual que pueden transformar las frecuencias vibratorias que gobiernan los eventos materiales en esa región. La rabina continuó explicando que este conocimiento no era teoría mística, abstracta, sino una ciencia espiritual exacta que había sido aplicada exitosamente por comunidades cabalísticas durante siglos para transformar condiciones económicas, sanitarias y sociales en diferentes partes del mundo. Cuando aplicamos estas técnicas, explicó la rabina, no estamos tratando de forzar cambios a través de manipulación energética. Estamos removiendo los bloqueos espirituales que impiden que las soluciones que ya existen en el nivel de potencialidad se manifiesten en la realidad material. Gabriel se sintió profundamente inspirado por esta enseñanza porque le ofrecía un marco para abordar las causas profundas del sufrimiento humano que había estado presenciando durante décadas. La rabina Goldstein le enseñó a Gabriel sobre una práctica llamada Tikkun regional, que combinaba meditación grupal, oración coordinada y acciones prácticas específicas para transformar patrones de sufrimiento que afectan a regiones geográficas enteras. La primera etapa de esta práctica
requería que Gabriel identificara específicamente los patrones de sufrimiento más predominantes en su región y que investigara sus orígenes históricos, económicos y sociales para entender las fuerzas que los perpetuaban. Gabriel descubrió que la extrema pobreza que afectaba a las comunidades donde trabajaba estaba relacionada con patrones de explotación que se remontaban a la época colonial, cuando las poblaciones indígenas habían sido sistemáticamente despojadas de sus tierras y forzadas a trabajar en condiciones que destruían su salud y sus estructuras sociales tradicionales. Estos patrones se habían perpetuado durante siglos a través de sistemas económicos que concentraban la riqueza en pequeños grupos mientras mantenían a la mayoría de la población en condiciones de subsistencia que hacían imposible la acumulación de capital o el desarrollo de oportunidades económicas sostenibles. La segunda etapa del Tikkun regional requería que Gabriel formara un grupo de al menos 10 personas comprometidas a aplicar estas prácticas de manera coordinada durante períodos específicos cuando las energías cósmicas fueran más favorables para la transformación social. Gabriel reclutó a médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros y líderes comunitarios que compartían su visión de crear cambios sistémicos que fueran más allá de los remedios sintomáticos que habían estado aplicando como individuos aislados. La tercera etapa requería que este grupo realizara ceremonias específicas durante fechas que tenían significado histórico en su región, aniversarios de eventos traumáticos, fechas de fundación de comunidades y períodos relacionados con ciclos agrícolas tradicionales, donde podían ofrecer sanación espiritual a los traumas colectivos que habían quedado grabados en la tierra misma. Estas ceremonias combinaban oraciones de perdón por las injusticias del pasado, invocaciones de abundancia y prosperidad para el presente y visualizaciones específicas de futuros donde todas las familias de la región tendrían acceso a salud, educación y oportunidades económicas que les permitieran prosperar con dignidad. Al cabo de 2 años de aplicar consistentemente estas prácticas, Gabriel y su grupo comenzaron a presenciar transformaciones que parecían milagrosas, pero que se manifestaban a través de canales completamente naturales y prácticos. Organizaciones internacionales comenzaron a dirigir recursos hacia proyectos de desarrollo que coincidían exactamente con las visiones que el grupo había estado cultivando durante sus ceremonias. Políticos locales desarrollaron súbitamente interés en implementar políticas que beneficiaban directamente a las comunidades más marginalizadas. Y empresarios sociales comenzaron a establecer negocios en la región que creaban empleos dignos mientras protegían el medio ambiente. Pero lo más extraordinario fue que las tasas de enfermedades prevenibles en las comunidades donde Gabriel trabajaba comenzaron a declinar dramáticamente sin que hubiera habido cambios significativos en los recursos médicos disponibles. Las familias comenzaron a tomar decisiones sobre nutrición, higiene y cuidado preventivo que mejoraban su salud sin requerir intervenciones médicas externas. Gabriel se dio cuenta de que las prácticas espirituales que había implementado habían creado cambios en el nivel de conciencia colectiva que se manifestaban como decisiones individuales más sabias y como circunstancias externas más favorables para el bienestar comunitario. Al cabo de 5 años, la región donde Gabriel había aplicado estas prácticas se había transformado de una zona de extrema pobreza en un modelo de desarrollo comunitario sostenible que comenzó a recibir atención nacional e internacional. Pero Gabriel había aprendido algo aún más profundo, que el poder de la oración consciente no está limitado a resolver problemas individuales, sino que puede ser aplicado sistemáticamente para sanar patrones de sufrimiento que afectan a la humanidad entera. La historia de Gabriel nos enseña el cuarto secreto fundamental de la oración efectiva.
Cuando aplicamos estas técnicas con la intención de sanar no solo nuestros problemas personales, sino los problemas de nuestras comunidades y de toda la humanidad, nos convertimos en colaboradores conscientes, con fuerzas evolutivas que están trabajando constantemente para elevar la conciencia planetaria. Ahora quiero revelar el secreto más profundo de toda esta enseñanza, un secreto que va más allá de técnicas específicas de oración y que se relaciona con la comprensión de nuestra verdadera naturaleza como expresiones individuales de una conciencia infinita que está constantemente creando y recreando toda la realidad a través de nosotros. En el texto del Zohar se encuentra una enseñanza que es considerada la más elevada de toda la tradición cabalística. El santo bendito sea, la Torá e Israel son todo uno. Esta enseñanza, que aparentemente se refiere a conceptos religiosos específicos, en realidad revela una verdad universal sobre la naturaleza de la existencia que trasciende todas las tradiciones religiosas particulares. El santo se refiere a la conciencia infinita que es la fuente y sustancia de toda existencia. La Torá se refiere a las leyes y principios que gobiernan la manifestación de esa conciencia en todas las formas de la creación. Israel se refiere no a un pueblo específico, sino a cualquier individuo o colectivo que está alineado conscientemente con esos principios universales. La enseñanza revela que cuando alineamos completamente nuestras intenciones, nuestras emociones y nuestras acciones con principios universales de amor, sabiduría y servicio, no estamos pidiendo a un Dios externo que cambie nuestras circunstancias. Estamos activando dentro de nosotros mismos los poderes creativos que ya poseemos como expresiones de la conciencia infinita. En este nivel de comprensión, la oración se convierte en algo completamente diferente de lo que la mayoría de las personas imaginan. Ya no es una petición dirigida hacia arriba, sino un proceso de alineación interior que activa automáticamente las fuerzas que manifestarán en el mundo material la perfección que ya existe en el nivel de potencialidad pura. Para ilustrar este concepto más elevado, permíteme compartir contigo la historia extraordinaria de Luz Marina Vázquez, una mujer de 60 años que había perdido a su único hijo en un accidente de tránsito y que había caído en una depresión tan profunda que los psiquiatras habían recomendado hospitalización a largo plazo, pero que logró no solo sanar completamente su propio trauma, sino convertirse en una sanadora reconocida que ayudaría a miles de padres que habían perdido hijos a encontrar paz y propósito después de tragedias similares. Luz Marina había dedicado su vida a criar y educar a su hijo Andrés, un joven brillante de 25 años que estaba terminando su carrera de ingeniería y que tenía planes de establecer una organización para proporcionar agua potable a comunidades rurales de Colombia. Andrés había sido no solo el centro de la vida de Luz Marina, sino también su mejor amigo, su confidente y su fuente principal de alegría y propósito. Madre soltera desde que Andrés era pequeño, Luz Marina había trabajado múltiples empleos para garantizar que su hijo tuviera acceso a la mejor educación posible y había encontrado significado profundo en apoyar sus sueños de crear un impacto positivo en el mundo. La muerte súbita de Andrés, en un accidente que no había podido evitar, había devastado tan completamente a Luz Marina que había perdido toda voluntad de vivir. Durante meses después del funeral no podía levantarse de la cama, no podía comer sin forzarse y no podía imaginar ningún futuro que valiera la pena vivir. Luz Marina había buscado ayuda en terapia psicológica, medicamentos antidepresivos y grupos de apoyo para padres que habían perdido hijos, pero nada había aliviado el dolor que sentía como un agujero físico en el centro de su pecho que crecía más grande y más doloroso cada día. Durante las noches de insomnio, Luz Marina oraba desesperadamente pidiendo a Dios que le devolviera a su hijo,
que le explicara por qué había permitido que muriera una persona tan joven y con tanto potencial, o que simplemente le permitiera morir para reunirse con Andrés en lo que fuera que existiera después de la muerte. Estas oraciones no solo no le trajeron consuelo, sino que intensificaron su sensación de abandono divino. Luz Marina había sido una mujer de fe toda su vida, pero la pérdida de Andrés había destruido completamente su capacidad de creer en un Dios que se preocupara por el sufrimiento humano individual. El punto de inflexión en la vida de Luz Marina llegó cuando una amiga la convenció de asistir a un retiro sobre transformación del duelo y comunicación con almas desencarnadas, dirigido por el rabino David Goldstein, un maestro que había desarrollado protocolos específicos para ayudar a personas que habían perdido seres queridos a desarrollar formas de comunicación espiritual que les permitían mantener conexiones amorosas con los fallecidos mientras reconstruían vidas llenas de propósito y alegría. Durante el retiro, el rabino Goldstein compartió una enseñanza del Zohar que transformaría completamente la comprensión que Luz Marina tenía sobre la naturaleza de la muerte y sobre las posibilidades de comunicación continua con seres queridos que habían fallecido. En los textos más profundos de la Kabbalah, explicó el rabino, se enseña que la muerte física es simplemente una transición de un nivel de existencia a otro y que las almas que han completado su misión en el mundo material continúan existiendo en dimensiones espirituales donde pueden seguir creciendo, aprendiendo y sirviendo al bien común del universo. El rabino continuó explicando que estas almas no solo mantienen su individualidad y su capacidad de amar, sino que desarrollan poderes expandidos para ayudar a sus seres queridos que permanecen en el mundo físico. Cuando aprendemos técnicas específicas de comunicación espiritual, explicó el rabino, podemos mantener relaciones vivas y dinámicas con nuestros seres queridos fallecidos, recibiendo su guía, su apoyo y su amor de maneras que enriquecen nuestras vidas en lugar de limitarlas. Luz Marina se sintió profundamente esperanzada por esta enseñanza porque le ofrecía la posibilidad de reconectarse con Andrés de una manera que honrara tanto su amor por él como su necesidad de continuar viviendo con propósito y alegría. El rabino Goldstein le enseñó a Luz Marina técnicas específicas de meditación y oración que le permitían entrar en estados de conciencia donde podía percibir la presencia continua de Andrés y recibir comunicaciones que eran tan claras y específicas como conversaciones que habían tenido cuando él estaba vivo. A través de estas comunicaciones, Luz Marina descubrió que Andrés no solo estaba bien en la dimensión donde había transitado, sino que estaba trabajando activamente desde el plano espiritual para apoyar su healing y para guiarla hacia una nueva misión que combinaría su experiencia de pérdida con su capacidad natural para brindar consuelo y esperanza a otros. Andrés comunicó a Luz Marina que su muerte física no había sido un accidente sin propósito, sino parte de un plan más grande donde su transición al plano espiritual le permitiría trabajar de manera más efectiva para ayudar a otras familias que estaban enfrentando tragedias similares. Le explicó que Luz Marina tenía dones naturales de sanación emocional que habían estado dormidos durante toda su vida y que la experiencia de perderlo y de aprender a comunicarse con él desde el plano espiritual la había preparado para convertirse en un puente entre mundos que podía ayudar a otros padres a encontrar paz y propósito después de pérdidas devastadoras. Con la guía constante de Andrés, Luz Marina comenzó a desarrollar técnicas de counseling espiritual que combinaban psicología del duelo con prácticas de comunicación con almas desencarnadas. Comenzó ofreciendo apoyo gratuito a otros padres que habían perdido hijos y gradualmente desarrolló una reputación como una sanadora excepcional que podía ayudar a las personas no solo a sobrevivir sus pérdidas, sino a transformarlas en fuentes de sabiduría, compasión y servicio. Al cabo de 3 años, Luz Marina había establecido una organización
que proporcionaba apoyo espiritual a familias en duelo en toda Colombia. Había entrenado a docenas de otros facilitadores en las técnicas que había desarrollado. Había escrito 2 libros sobre comunicación con almas desencarnadas que se habían convertido en bestsellers internacionales y había ayudado a más de 5.000 familias a encontrar paz y propósito después de pérdidas traumáticas. Pero lo más extraordinario fue que Luz Marina había desarrollado una alegría y una sensación de propósito que eran más profundas que cualquier cosa que había experimentado antes de la muerte de Andrés. Había descubierto que cuando transformamos nuestros mayores sufrimientos en servicios que benefician a otros, accedemos a niveles de satisfacción y realización que trascienden cualquier felicidad que podamos experimentar cuando nuestras vidas están libres de desafíos. La historia de Luz Marina nos enseña el quinto y más profundo secreto de la oración efectiva. Cuando alineamos completamente nuestras intenciones con el propósito superior que está operando a través de todas las experiencias de nuestras vidas, incluyendo las más difíciles, activamos dentro de nosotros mismos poderes creativos y curativos que pueden transformar no solo nuestras propias circunstancias, sino las circunstancias de todas las personas que son tocadas por nuestro servicio. Ahora quiero compartir contigo el sistema de práctica más completo y poderoso que integra todos estos niveles de comprensión en un protocolo diario que puedes implementar inmediatamente para activar el poder completo de la oración, consciente en tu propia vida. Este sistema se llama los 7 portales de oración efectiva y está diseñado para ser practicado durante periodos específicos del día cuando las energías cósmicas están más receptivas a la manifestación de intenciones elevadas. El primer portal se abre exactamente al amanecer y permanece activo durante los primeros 18 minutos después de que el sol aparezca en el horizonte. Durante este periodo vas a realizar lo que se llama oración de gratitud cósmica, donde agradeces específicamente no solo por las bendiciones que ya tienes, sino también por las bendiciones que están en proceso de manifestarse y que aún no puedes ver con tus ojos físicos. Esta práctica te alinea con las fuerzas de renovación que operan en todo el universo cada día y establece una frecuencia vibratoria de receptividad que facilitará la manifestación de todas las intenciones que plantees durante los otros portales. El segundo portal se abre 3 horas después del amanecer y permanece activo durante 12 minutos. Durante este periodo vas a realizar oración de abundancia consciente, donde declaras tu disposición de recibir y utilizar sabiamente todos los recursos que necesitas para cumplir con tu misión más elevada en este mundo. Esta no es una petición desesperada de dinero o bienes materiales, sino una afirmación de tu comprensión de que el universo está diseñado para apoyar abundantemente a todos los seres que están comprometidos con expresar sus dones únicos en servicio al bien común. El tercer portal se abre al mediodía y permanece activo durante 9 minutos. Durante este periodo vas a realizar oración de sanación universal, donde no solo pides sanación para cualquier problema físico, emocional o espiritual que puedas estar experimentando, sino que también envías energía de sanación a todas las personas en el mundo que están enfrentando desafíos similares. Esta práctica te conecta con corrientes planetarias de sanación, que son mucho más poderosas que cualquier cosa que puedas activar enfocándote únicamente en tus problemas personales. El cuarto portal se abre 3 horas después del mediodía y permanece activo durante 6 minutos. Durante este periodo vas a realizar oración de sabiduría divina, donde pides claridad mental, discernimiento emocional y guía espiritual para tomar todas las decisiones que enfrentas en tu vida de maneras que estén alineadas con tu propósito superior. Esta práctica activa tu intuición natural y te conecta con fuentes de sabiduría que trascienden tu conocimiento intelectual limitado. El quinto portal se abre exactamente al atardecer y permanece activo durante 15 minutos. Durante este periodo
Vas a realizar oración de perdón liberador, donde liberas conscientemente todo resentimiento, culpa o dolor emocional que puedas estar cargando hacia ti mismo o hacia otras personas. Esta práctica es esencial porque las emociones negativas crean interferencia energética que bloquea la manifestación de tus intenciones más elevadas. El sexto portal se abre 3 horas después del atardecer y permanece activo durante 21 minutos. Durante este periodo vas a realizar oración de protección y purificación, donde pides que todas las energías negativas sean removidas de tu campo energético y que seas rodeado por luz divina que te proteja de cualquier influencia que no esté alineada con tu bien superior. Esta práctica es particularmente importante si vives en ambientes urbanos donde estás expuesto constantemente a estrés, negatividad y contaminación energética. El séptimo portal se abre exactamente a la medianoche y permanece activo durante 36 minutos. Este es el portal más poderoso de todos porque durante este periodo las barreras entre el mundo material y el mundo espiritual están más delgadas y es posible acceder a niveles de poder manifestador que no están disponibles durante otras horas. Durante este periodo vas a realizar oración de transformación cósmica, donde plantas las semillas de intención para todas las transformaciones más importantes que deseas experimentar en tu vida durante el próximo ciclo lunar. Para maximizar la efectividad de estos 7 portales, es importante que entiendas que no puedes simplemente recitar palabras mecánicamente y esperar resultados. Cada oración debe ser precedida por al menos 3 minutos de respiración consciente que te permita entrar en un estado de conexión profunda con la fuente de todo poder creativo. También es esencial que mantengas un diario orual, donde registres diariamente las sincronías, las oportunidades y los cambios positivos que comienzas a experimentar como resultado de estas prácticas. Este registro no solo te ayudará a mantener la fe durante periodos cuando los resultados no son inmediatamente visibles, sino que también refinará tu capacidad de reconocer las maneras sutiles pero poderosas en que el universo responde a tus oraciones. Es importante que entiendas que durante las primeras semanas de implementar este sistema es probable que experimentes lo que los cabalistas llaman resistencia de purificación. Tu vida puede parecer más desafiante temporalmente, mientras patrones antiguos de limitación son removidos para hacer espacio para las bendiciones que has estado solicitando. Esta resistencia temporal no es evidencia de que las prácticas no funcionan. Es evidencia de que las prácticas están funcionando exactamente como deben, removiendo los bloqueos que han impedido que las bendiciones que siempre han estado disponibles para ti se manifiesten en tu experiencia. También es crucial que no trates de evaluar la efectividad de estas prácticas basándote únicamente en cambios inmediatos en tus circunstancias externas. Los cambios más profundos y duraderos ocurren primero en tu conciencia, luego en tus emociones, luego en tus patrones de comportamiento y finalmente en tus experiencias materiales. Cuando mantienes estas prácticas consistentemente durante un mínimo de 90 días, experimentarás transformaciones que superarán cualquier cosa que puedas imaginar en este momento. Pero más importante aún, desarrollarás una comprensión profunda de tu verdadera naturaleza como una expresión individualizada del poder infinito que está constantemente creando y recreando toda la realidad. En este nivel de comprensión ya no orarás pidiendo que Dios cambie tus circunstancias. Orarás para alinearte más completamente con los poderes creativos que ya residen dentro de ti y experimentarás la alegría indescriptible de descubrir que tú mismo eres la respuesta a todas. Las oraciones que has enviado a lo largo de tu vida, los secretos que has aprendido hoy, no son simplemente técnicas que puedes usar ocasionalmente cuando enfrentes crisis específicas. Son principios universales que pueden transformar cada momento de tu existencia en una oportunidad de experimentar milagros
como la expresión natural de tu verdadera naturaleza divina. Tu vida hasta este momento ha sido el resultado de las oraciones conscientes e inconscientes que has estado enviando a través de tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Tu vida a partir de este momento será el resultado de las oraciones conscientes e intencionales que elijas enviar utilizando el conocimiento que ahora posees. La pregunta más importante que debes hacerte no es si estos principios funcionan, sino si tienes el coraje y la determinación necesarios para aplicarlos consistentemente hasta que se conviertan en tu nueva manera natural de existir. El universo está esperando que tomes la decisión de reclamar completamente tu poder como una expresión consciente de la divinidad infinita. Cuando tomes esa decisión y la respaldes con práctica disciplinada, experimentarás niveles de alegría, abundancia, salud y propósito que superarán cualquier cosa que hayas soñado posible. Pero recuerda, la transformación verdadera no ocurre porque leas sobre estos principios o porque los entiendas intelectualmente. La transformación verdadera ocurre cuando decides implementar estos principios inmediatamente, consistentemente y completamente, sin esperar a que las condiciones externas sean perfectas. El momento para comenzar no es mañana, no es cuando hayas resuelto todos tus problemas actuales, no es cuando tengas más tiempo libre. El momento para comenzar es ahora, en este instante, con la situación exacta que tienes disponible en este momento. Tu futuro no está determinado por tus circunstancias actuales, está determinado por las decisiones que tomas en respuesta a esas circunstancias. Y la decisión más poderosa que puedes tomar es la decisión de alinearte completamente con los ritmos cósmicos que rigen la manifestación de milagros en el mundo material. Si este mensaje ha despertado en tu corazón el reconocimiento de tu verdadera naturaleza como un ser de poder creativo ilimitado, entonces tienes la responsabilidad sagrada de compartir esta sabiduría con otros que están listos para reclamar su propia divinidad. Comparte este mensaje con tu familia, con tus amigos, con tus colegas y con cualquier persona que pueda beneficiarse de estas enseñanzas que han sido preservadas durante milenios para este momento específico en la historia humana, cuando la humanidad está despertando colectivamente a su verdadera naturaleza espiritual. Suscríbete a este canal para recibir más enseñanzas que te ayudarán a profundizar tu comprensión y tu aplicación de estos principios eternos. Deja un comentario describiendo cuál de estas técnicas resonó más profundamente contigo y cómo planeas integrarla en tu rutina diaria. Y si conoces a alguien que está pasando por dificultades que parecen imposibles de resolver, comparte este mensaje con esa persona, porque podría ser exactamente lo que necesita escuchar para recordar que lleva dentro de sí el poder de transformar cualquier situación a través de la oración consciente realizada en los tiempos, designados por la sabiduría cósmica. Recuerda, la sabiduría espiritual que se guarda solo para beneficio personal eventualmente se convierte en una carga, pero la sabiduría que se comparte generosamente se convierte en una fuente inagotable de bendiciones que benefician tanto al que da como al que recibe. Que las fuerzas de amor, sabiduría y poder que gobiernan todo el universo se manifiesten a través de tu vida como milagros constantes que bendicen no solo tu existencia individual, sino las vidas de todas las personas que son tocadas por tu presencia en este mundo. Los portales están abiertos. Las respuestas están esperando. El poder está activado. Ora en este tiempo y Dios responderá inmediatamente, porque tú eres la respuesta que has estado buscando durante toda tu vida. Tu nueva existencia como un maestro consciente de la oración efectiva comienza en este momento. Da el primer paso entrando en el estado de oración apropiado, y el universo entero conspirará para apoyar cada intención elevada que plantes en el jardín fértil de la conciencia cósmica. El tiempo de la transformación ha llegado. Los secretos han sido revelados. Tu destino divino te está llamando. Responde ahora
y experimenta el milagro de descubrir que siempre has sido exactamente quien estabas destinado a ser, una expresión perfecta del amor infinito expresándose como belleza, abundancia y servicio en el mundo material. Los cielos se abren cuando oras en el tiempo correcto. Las respuestas llegan instantáneamente cuando oras de la manera correcta. Los milagros se manifiestan automáticamente cuando oras con la conciencia correcta. Ora ahora, ora aquí, ora con todo tu ser alineado con el propósito más elevado del universo. Y prepárate para vivir una vida donde cada día sea una demostración continua del poder ilimitado que reside en el corazón de tu verdadero ser.